Vamos a aprender la palabra de Dios hoy. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice: cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Primera de Juan 3, 22. Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Está fácil. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Primera de Juan 3, 22. Otra vez. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Primera de Juan 3, 22. Otra vez. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Primera de Juan 3, 22. A ver los hombres, 1, 2, 3. Dios ve tu intención, hermano. Dios ve tu intención. A ver, hombres, una vez más. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Primera de Juan 3, 22. Ahora las mujeres, 1, 2, 3. Primera de Juan. Muy bien, ahora todos juntos, ya al final. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Den un aplauso a la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo: si no pides, no hay. Y si pides mal, tampoco. Ahora hágalo personal. Si no pido, no hay. Y si pido mal, tampoco. Hoy vamos a hablar acerca de pedir y pedir bien. Hace un tiempo, está un poquito alto aquí el monitor, si le pueden bajar tantito. Hace un tiempo salió por ahí unos comentarios, pensamientos, doctrina hasta cierto punto, de que de pronto te mete en una confusión o te puede meter en una confusión. Y esa enseñanza de pronto como que hacía ver que pidieras a Dios, lo hacía ver como algo malo, como algo riesgoso e incluso como algo peligroso. Y las razones o fundamentos para esa doctrina eran algo como esto: Dios no necesita que le pidas, Él sabe lo que necesitas, y si es su voluntad, Él te lo va a dar sin que se lo pidas. Entonces de pronto tú dices: oye, ¿pido o no pido? Pero los razonamientos eran eso: Él sabe lo que necesitas, y de alguna manera decían: si yo como padre sé lo que mi hijo necesita, pues entonces no necesito que me lo pidas, simplemente yo se lo doy. Y razonablemente pues suena lógico, y de pronto ese era su argumento: como Él sabe lo que necesitas, no necesitas pedirle. Otro fundamento era: te ves muy interesado en las cosas cuando estás pidiendo a Dios. Muéstrale que realmente tú le buscas no por el interés de las cosas, sino por Él. Ahora, siendo honestos, pues todos los que llegamos a Dios de alguna manera vinimos por interés. Ay, no me pongan cara de santos, pero llegamos porque lo necesitábamos, ¿sí o no? Por otro lado, este razonamiento decía: si Dios te ha prometido algo, Él no necesita que se lo recuerdes, que Dios no se lo olvida, y Él lo trae presente, y en cualquier momento Él lo va a contestar. Si no lo ha contestado, pues no necesitas tú estarle recordando a Dios, porque simplemente en su momento Él lo hará. Otro razonamiento y argumento era algo como: ¿y qué tal si ofendes a Dios con tu pedido? Dios no necesita que le recuerdes a Él lo que Él ya sabe. Otro razonamiento era: si no te lo ha dado, pues Él sabe por qué. E incluso casi llevaban esta enseñanza al nivel de que decías: estoy pecando al pedirle a Dios. Por otro lado, hay quienes no se sienten dignos de pedirle a Dios porque han fallado.
Cuando la Biblia nos enseña en Hebreos 4, 15 y 16 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, siendo honestos, los argumentos suenan razonables y son verdad hasta cierto punto. Realmente Dios no necesita que le pidamos porque Él sabe lo que necesitamos. Es una verdad. Pero es una verdad engañosa, es una verdad peligrosa, o es una verdad a medias, podríamos llamarle así. Hasta cierto punto, Él sabe lo que necesitas. Podríamos vernos medio interesados si solo buscamos a Dios por lo que queremos de Él. Dios no olvida sus promesas, a Él no se le olvida nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que corremos el riesgo de pedir equivocadamente siempre va a existir. También es una verdad que lo que tú necesites, Dios puede dártelo sin que se lo pidas. Pero amados, yo encuentro en la Biblia que no es un pecado pedir. Yo encuentro en la Biblia que al contrario, tú no ofendes a Dios cuando le pides, tú lo agradas cuando le pides. Y el Señor Jesucristo mismo nos enseñó que le pidiéramos al Padre. Entonces encontramos en Lucas 11:9 que dice Jesús, pedid y se os dará. Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Palabras de Jesús. Dice, pide. Juan 16:24, palabras de Cristo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahorita acabamos de memorizar un versículo de 1 Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Es cierto, Dios no necesita que le pidas, pero Él quiere que le pidas. A Él le agrada que le pidas. Y yo me puse a pensar, ¿y por qué? ¿Por qué Dios, sabiendo lo que necesito, no me lo da sin que se lo pida? ¿O por qué Dios, después de haberme dado una promesa, yo tengo que de pronto decirle, Señor, acuérdate de tus promesas? Bueno, y yo encuentro, amados, que a Dios le agrada que le pidamos, porque al pedir reconocemos que la fuente de todo lo bueno es Él. Amén. Yo siempre he dicho que si no le pido a Dios, tendría que pedirle a Banorte, el Banco Fuerte de México. Y yo prefiero pedirle a Dios porque Banorte cuesta muy caros los intereses. ¿Están conmigo? Dios es la fuente. Entonces, cuando nosotros pedimos, sin decirlo, sin declararlo, estamos diciendo, me acerco a ti, Señor, porque tú eres la fuente. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Tú eres mi Padre celestial. Por otro lado, amados, cuando pedimos, a Dios le agrada porque mostramos una dependencia de Él. Solamente el orgulloso no le pediría a Dios, porque al no pedirle le estaría mandando una señal diciéndole, yo puedo solo. Con mis recursos, mis habilidades, mi capacidad, yo lo puedo hacer. Pero cuando vamos en oración y le pedimos a Dios, automáticamente nosotros estamos mostrando una dependencia de Él. Y creemos las palabras de Cristo cuando dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Al mostrar dependencia también mostramos gratitud, porque sabemos que todo lo bueno viene de Él. Por otro lado, a Dios le agrada que le pidamos porque pedirle a Dios es un acto de fe. Solo el que tiene fe le pide. Una persona que no tiene fe no gasta su saliva pidiendo a alguien que no cree. Si yo le pido a Dios es porque creo que Él lo puede hacer. Si yo no le creyera, ¿para qué gasto mi tiempo? Bueno, a veces la gente no pide por falta de fe y otros por flojitos. Dile que está a tu lado, ten cuidado con eso. Porque hay gente que cree pero es muy floja para pedir. Ya empezamos a atacar esta mañana. Pero cuando yo le pido a Dios, automáticamente le estoy diciendo, mi confianza está puesta en ti.
Tan es así que al reconocer que yo no puedo, al reconocer que tú eres la fuente, hoy vengo delante de ti, Señor, para que tú me bendigas, suplas mis necesidades, contestes mis oraciones. De hecho, el Señor Jesucristo nos invita a que no solo pidamos, sino que hasta que roguemos. Y hasta que pidamos constantemente. El apóstol Pablo dice, les ruego que se hagan peticiones y rogativas. A veces hay que rogarle a Dios. Pero ¿por qué Dios se hace del rogar? Porque a Él le agrada que tú le pidas. Y dice, ay, se ve tan lindo pidiéndome que no quiero contestarle porque después se va a poner a ver Betty la Fea en lugar de estarme pidiendo. Y entonces a Dios le gusta que incluso le insistamos, pero no por el placer de que estemos humillados y de alguna manera somos sus súbditos y Él nos quiere tener ahí esclavizados. No, porque a Él le alegra la oración de sus hijos. Y cuando usted le pide, usted está demostrando fe. Solo el que no tiene fe no pide. Y preguntémonos si en ocasiones nuestra falta de oración no es falta de fe. Porque el que tiene fe ora. El que no tiene fe, ¿para qué gasta la saliva y el tiempo? Pero cuando nosotros tenemos fe, pedimos a Dios porque creemos en Él. Y aunque no le tengamos que estar diciendo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Señor cuando nos ve pedir, le dice, Él cree en mí. Jesús nos invita a que pidamos insistentemente. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. Diga conmigo, siempre. Y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad. Dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan, dile que está a tu lado, aprende. Aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. No te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás grandes bendiciones si no desmayas. Quien realmente cree y sabe que está pidiendo legítimamente, va a insistir hasta que venga la respuesta. Diga conmigo, si no pido, no hay. Otra vez, pero con convicción, si no pido, no hay. Santiago 4, 1 y 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pides. O sea, yo puedo estar luchando para alcanzar algo, pero si no lo pido, no lo voy a obtener. Diga conmigo, luchando y pidiendo. Amén. Trabajando y pidiendo. Como dijo San Francisco capítulo 3 versículo 27. A Dios orando y con el mazo dando. Diga conmigo, voy a pedir. Pide, 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 pide. No hay problema porque pedimos. No es un pecado pedir. El problema en todo caso podría estar en cómo pedimos y para qué pedimos. Ahí sí puede haber problema. ¿Cómo pedimos y con qué fin? ¿Para qué es que pedimos? Santiago 4:3 dice, ustedes no reciben porque no piden. Y dice, y cuando piden, no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Como diciendo, están pidiendo de una manera egoísta.
Amados, la forma en que pedimos sí importa. Y la razón por la cual pedimos también importa. No es pecado pedirle a nuestro Padre, pero sí importa el cómo y el por qué. Amén. Diga conmigo, si no pido, no hay. Y si pido mal, tampoco. ¿Cuándo estaría pidiendo mal? Cuando la forma es equivocada, o cuando la razón o la intención por la cual pido no es la correcta. Encontramos historias en la Biblia de gente que supo pedir y gente que no supo pedir. Tenemos el caso de el rey Salomón, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Conoce la historia, David muere, Salomón hereda el trono. Y un día el Señor se le aparece en sueños a Salomón y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿A cuántos les gustaría tener un sueño como ese? Pero por algo Dios no te hace soñar. Y dijo: pídeme lo que quieras, Salomón, lo que quieras. Y entonces Salomón pidió y le dice: Señor, tú sabes quién era mi padre. Mi padre era un gran guerrero. Ahora yo estoy heredando el trono. No sé cómo entrar ni cómo salir a la guerra. Mi padre sí sabía. El pueblo en el cual estoy es numeroso. Me considero incapaz. Estoy parafraseando lo que dice la Escritura. Me considero incompetente. Y entonces le hace la petición que agrada a Dios y le dice: Señor, dame sabiduría para poder discernir entre lo bueno y entre lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dice la Escritura: y agradó a Dios que Salomón pidiese eso. Y entonces el Señor le contesta y dice: muy bien, Salomón, por cuanto no pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, ni fama, sino pediste para cumplir tu asignación. Entendiste que tienes un propósito y necesitas la ayuda para cumplirlo. He aquí, Salomón, yo te doy sabiduría. Pero mi querido Salo, esto no para aquí. Te voy a dar aún lo que no pediste. Riquezas, honra, gloria, la vida de tus enemigos. Salomón pidió bien, agradó a Dios. Dios le contestó y le dio aún lo que no había pedido. Pero tenemos, por ejemplo, a otra persona que se acerca con Jesús para pedirle por sus hijos. ¿Se acuerdan de una hermana que se llamaba, bueno, no tengo bien el nombre, pero era la madre de los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo? Y ahí en Marcos 10, 35 al 38, pues viene cuando ellos se acercaron, pero nuestro evangelio dice que la que se acercó fue su mamá. Esas mamás pasalonas, ¿verdad? Y llegó con Jesús y le dice: Jesús, ¿ya viste a Juanito? ¿Ya viste a mi hijo Jacobito? Yo te pido, Señor, que cuando estés en tu trono pongas al mayorcito, a Jacobito, no dice mayorcito, pero bueno, estoy parafraseando. Pongas a Jacob a tu derecha y a Juanito a tu izquierda. Y los discípulos que estaban escuchando dijeron: ¿y la nieve de qué sabor la quieres, Señor? Hagan fila. Y entonces el Señor le dijo: mujer, tú no sabes lo que estás pidiendo. Otro evangelio dice que los pidieron, también ellos lo pidieron. La pidió la mamá y lo pidieron ellos. Y el Señor le dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Para tener ese lugar tienen que pasar por la misma copa que yo voy a pasar. Si apenas llegan a la reunión el domingo. Se lo dijo a Jacobo y a Juan, ¿ok? Ahora, la pregunta es: ¿cuándo es que podría estar pidiendo mal? Y le doy algunas señales muy rápido. ¿Cuándo es que podría estar pidiendo bien? Y le doy unas señales muy rápido. Primero vamos a lo negativo. ¿Cuándo es que podría estar pidiendo mal? Número 1, cuando mis intenciones son equivocadas. Acuérdese, el problema no es pedir,
El problema es cómo y el problema es para qué. ¿Cuál es mi intención? En el caso de Salomón, la intención de Salomón era cumplir su asignación. En el caso de los hijos de Zebedeo, su intención era posición. Y hay una gran diferencia en cuando yo pido para cumplir una asignación a cuando pido porque quiero una posición o tengo un deseo egoísta. Por eso Santiago 4:3 dice, cuando piden no reciben porque piden mal. Piden con intenciones correctas para gastar en vuestros deleites. Cualquier petición con intenciones incorrectas es pedir mal. Segundo, motivaciones incorrectas. Lo que me motiva a pedir. Santiago dice, a ustedes les motiva a pedir porque solo piensan en sus deleites, sus deseos egoístas, sus deseos mezquinos, su avaricia, su codicia. Y cuando las motivaciones son equivocadas, estaremos pidiendo mal. Tercero, ¿cuándo podríamos o tendríamos el riesgo de pedir mal? Cuando ignoramos o nos falta conocimiento. Por eso, entre más usted conozca y no ignore, la posibilidad de pedir bien es muy amplia. Pero entre más ignorantes seamos de las cosas de Dios y entre menos conozcamos de Dios, el riesgo de pedir mal es muy grande. En el caso de los hijos de Zebedeo, yo quiero pensar que ellos lo hicieron por ignorancia, porque Jesús les dice en el versículo 38 del capítulo 10, ustedes no saben lo que están pidiendo. El Señor no les dijo qué egoístas son, o le dijo a la señora, no seas egoísta, mira qué te pasa, pues qué te crees. También hay otras mamás que les gustaría hacerme la misma petición, pero Jesús no contestó así. Jesús dijo, lo que pasa es que estás pidiendo lo que... ¿Cuántas alguna vez le han pedido a Dios lo que no sabía? Hoy los que están casados dicen, ay, ¿por qué se la pedí a Dios? Ay, Señor, ¿por qué te lo pedí, Padre? No discerní tu voluntad. Pero yo me he dado cuenta en la vida que hay cosas que yo le he pedido a Dios que gracias a Dios no me las contestó. ¿Te ha pasado algo? ¿Tienes alguna experiencia donde dices, Señor, gracias por no contestarme? Yo recuerdo que a mis tenía como unos 23, 24, acabé de salir de la universidad, me estaba yendo bien, tenía un muy buen empleo y de repente me entró la loquera de ser banquero. Y empecé a buscar trabajo en bancos. Y metí solicitud en todos los bancos de aquel tiempo. Banca Serfín, ¿cuántos se acuerdan del águila de Serfín? Los que no saben, no nos miren como viejos, todavía no estamos, lo que pasa es que ha pasado un poco el tiempo. Y Banpaís, Bancrecer, ¿se acuerdan? Bancam. Bueno, a todos metí solicitud y yo declaraba, decía, Dios me va a dar ese trabajo, porque lo mejor es para los hijos de Dios. Y yo soy su consentido. Y hasta sacaba la palabra, yo iré de delante de ti y quebrantaré las puertas de bronce, los cerrojos de hierro haré pedazos. Y yo me veía entrando a Bancam. Y te daré los tesoros escondidos, la gerencia y la dirección de Bancam, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te puse nombre, Paquito. Y pasó el tiempo y nunca me hablaron. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué no me hablaron? O sea, guapo estoy. O sea, ¿qué más podría? Bueno, porque aunque usted no lo crea, tenía pelo en ese tiempo. Y me di cuenta que pronto en mi empresa donde yo estaba, empecé a ascender, a llegar a un nivel que jamás hubiera llegado en ese banco. Y yo estaba pidiéndole, no sabía lo que le estaba pidiendo. ¿Cuántos creen que Dios tiene más abundante que darte que tú que pedirle? Y que los planes de Dios son más grandes de lo que tú puedes pensar y de lo que tú puedes imaginar. Amén. Por otro lado, otra manera en que podemos pedir mal es estar pidiendo y a la misma vez pecando. Perdóneme. Pidiendo y pecando.
Pues ahí le paramos, ¿no? Yo creo que con esa ya nos vamos. Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. O si los oye, no tiene compromiso. Pidiendo y pecando. Usted sabe que la gente que hace maldad hasta le pide a Dios: ay, Señor, que no me vean el contrabando, te lo pido, Padre. Eso es pedir mal. Pidiendo y pecando. La Biblia dice en Isaías 59, versículo 2, que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero me impresiona cuando la Biblia habla lo contrario a eso, cuando no hay pecado. Y dice el Salmo 34, 17 al 19, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Hay una diferencia entre pedir pecando y pedir en santidad. Amén. Por otro lado, podríamos estar pidiendo mal cuando pedimos odiando. Usted quiere la bendición de Dios, pero no deja de odiar a su prójimo. Y no funciona. Pidiendo y odiando. El Señor dice: ¿cómo pues me dices a mí que me amas si nunca me has visto? Cuando no puedes amar a tu prójimo a quien sí has visto. Y el Señor Jesús dejó claro que cuando oremos, lo primero que teníamos que hacer era perdonar, para no pedir mal. Marcos 11, 24 y 25. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo hay que pedir? Orando, con fe, y va a llegar. Pero después añade: y cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros sus ofensas. El rencor, el odio, el resentimiento y el rechazo a otros podría ser el obstáculo para que mi petición fuera la correcta y sea contestada. Pero vamos a la contraparte. ¿Cuándo es que pido bien? Bueno, diga conmigo: pidiendo y creyendo. Pidiendo y creyendo. Pedir con fe. Pedir sin dudar. Hay gente que pide, pero pide sin fe. Mucha gente ora, pero ora por rutina. Usted tiene que llegar al nivel donde dice: yo sé que lo que estoy pidiendo el Señor me lo va a contestar. Quizá no viene en la envoltura en la que yo quiero, pero de que Él me va a responder, me va a responder. Y me atrevo a decir que aún un silencio de Dios es una respuesta de Él. Porque cuando Dios calla es porque tiene algo mejor. Diga conmigo: pidiendo y creyendo. Mucha gente deja de insistir y de orar porque realmente en el fondo no cree. Pero el que cree pide y pide y pide, como esa mujer que fue ante el juez injusto. Pidiendo y creyendo. La misma Biblia nos establece que así lo hagamos, pidiendo y creyendo. En Santiago 1, 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no le pida, que Dios sabe que la necesita. Dice así. No tiene que recordarle a Dios que necesita sabiduría. Él sabe que la necesita, y con esa mujer que le tocó con más razón. Dice así. No. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero cuando pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
Usted puede pedir dudando o puede pedir creyendo. Si pido dudando, estoy pidiendo mal. La forma está equivocada. Y dice que quien pide dudando no recibirá nada. Amén. Diga conmigo, si no pido, no hay. Y si pido mal, tampoco. Segundo, pidiendo y obedeciendo. El versículo que acabamos de aprender, 1 de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéramos de Él, la recibiremos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Entonces yo tengo que asegurarme en mi petición de estar guardando los mandamientos del Señor para pedir bien. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Tenemos que examinar nuestro corazón y decirle, Señor, ¿realmente estoy en obediencia? ¿O mi desobediencia pudiera estar cerrando los cielos? Tercero, diga conmigo, pidiendo y fructificando, dando fruto para la gloria del Señor. 1 de Juan, capítulo 15, versículo 16, nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Diga conmigo, pidiendo y fructificando. Dice el Señor, si tú llevas fruto, yo te he puesto para que lleves fruto y que ese fruto permanezca. El fruto de tu amor por Dios, el fruto del Espíritu, el fruto de una vida consagrada, santidad, creyente. Y cuando tú tienes ese fruto, todo lo que pidieres, cualquier cosa que pidas, el Señor te la dará. Y yo me puse a pensar, oye, y bueno, cualquier cosa que pida Dios me la dará. ¿Y qué tal si estoy pidiendo equivocadamente? Porque el riesgo de pedir equivocadamente, cualquiera de nosotros lo tenemos, ¿cierto o no? Y el Señor habló en mi corazón y me dijo, bueno, en forma de pensamiento, dijo a mi corazón, lo que pasa es que una persona que fructifica es una persona que sabe pedir. Y el que sabe pedir, yo le voy a contestar. Amén. Pidiendo y fructificando. Por otro lado, pidiendo conforme a la voluntad de Dios. 1 de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire, interesante. Lo volvemos a leer otra vez. Si quiere regresa por favor al 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, al 14. Atrás. Un poquito. Y esta, léalo conmigo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, escuche. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Bueno, Romanos 12, versículo 2 dice, no te adaptes a este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Diga conmigo, debo renovar mi mente. ¿Con qué debo renovar mi mente? Con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Aquí está la voluntad de Dios. Amén. Aquí está la voluntad de Dios. Entre más contacto tengo yo con la voluntad de Dios, menos riesgo tengo de pedir mal. Y mayor posibilidad de pedir bien. Por eso no es un capricho del pastor. Lea la Biblia, aliméntate. No, es que entre más conozca la voluntad de Dios, el riesgo de pedir mal se elimina. Y por eso dice el Señor que cualquier cosa que le pidamos, Él nos la dará. Porque vamos a pedir conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Están conmigo? Ahora, cuando yo conozco la voluntad de Dios y busco hacer todo conforme a su voluntad, tengo la garantía de una respuesta de parte de Dios. Pero hay cosas específicas en las que la Biblia no me dice si es la voluntad de Dios o no. Por ejemplo, tienes hoy 2 oportunidades de empleo. Una es en Metalsa y otra es en Ternium. No me están pagando regalías, ¿ok? Y si conoce un director, dile, el pastor que anunció el domingo. Pero usted tiene a Ternium y tiene a Metalsa. Y los 2 empleos están buenos. Y están onerosos. Y usted dice, ¿cuál camino tomo? ¿Será Metalsa? ¿Cómo conocer la voz de Dios o saber la voluntad de Dios si es a ese camino el que debo seguir? ¿O será la otra empresa? ¿Cómo se llama la otra empresa? Ah, muy bien. ¿Cuál tomo? ¿Cuál tomo? ¿Le ha pasado que está en una encrucijada? ¿Cuántos están en una encrucijada ahorita? ¿Me caso o no me caso? ¿Sí me estoy explicando? Y la Biblia dice, no dice, hijo mío, es Ternium. No dice. Hijo mío, será Metalsa. Tampoco dice. ¿Y qué pasa cuando yo me encuentro en esa disyuntiva? Las 2 cosas parecen bien. Ahí Dios nos da a nosotros la posibilidad de elegir. Mientras yo no tengo una dirección clara de cuál es el camino a tomar, Dios lo sabe. Y Él dice, yo quiero que Él elija. Aleluya. Pero si elijo mal, porque resulta que mi lógica me dice, toma este camino, porque en este camino te pagan el doble. Y ahí no hay mucho que pensarle, aleluya. Y uno dice, voy a usar mi sentido común y mi lógica. Y digo, voy a tomar este camino, porque ese camino me conviene a mí, le conviene a mi familia. Y entonces, tú puedes decidir. Y como Dios sabe que tú quieres hacer su voluntad y conoces la voluntad expresada en su palabra, si por alguna razón tú tomas una decisión equivocada, se aplica la palabra de Dios que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O quizá de pronto tú dices, pues es que mi lógica me dice que este es el camino. Mi razonamiento me dice que ese es el camino. Mis deudas a pagar me dicen que este es el camino. La señora que me pide tanto me dice que este es el camino. Pero por dentro hay algo en mi corazón que me dice que aunque me paguen menos acá, debo seguir este camino. Y usted dice, Señor, no voy a seguir mi lógica, voy a seguir el sentir de mi corazón. Si por alguna razón te equivocas, de ahí, de ese camino equivocado que tú tomaste, pero reconociste a Dios, haces su voluntad expresada en su palabra y pudiste haber cometido ese error, de ahí, de ese camino, o Dios te cierra la puerta, o de donde vas, Dios te manda al camino correcto y ahí Él te va a bendecir. Por eso no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios. Y por último, diga conmigo, pidiendo y no condicionando.
En pocas palabras, Señor, yo acepto la respuesta que sea. Acepto de ti un sí y acepto de ti un no, porque tú eres sabio. Y no se haga mi voluntad y no te condiciono. ¿Cuánta gente hay que en sus oraciones condiciona a Dios? Mire, pastor, si Dios me sana, yo le prometo que todos los domingos voy a ir a la iglesia. ¿Qué te pasa? Como si Dios te necesitara a ti. Pero está condicionando que me sane, que me bendiga, que me prospere, para entonces Dios se sienta digno de que yo vaya con Él. Pedazo de cebolla que tienes. A Dios no se le condiciona. Señor, si tú me das, yo te voy a amar. Y si no me das, yo te seguiré amando. Si tú me das, yo te voy a servir. Y si no me das, como quiera, te voy a seguir sirviendo. Hay gente que quiere hacer trueque con Dios. Señor, yo te pido que se me dé este negocio y te prometo, durante 20 años no he diezmado, Señor, pero te prometo que a partir de este negocio voy a diezmar. ¿Qué te crees? Como si Dios estuviera ahí. ¡Ay, que diezme, que diezme, que diezme! Me hace falta su dinero. A Dios no se le condiciona. ¿Qué negocios puedo hacer yo con Dios? Soy en desventaja. Si Dios se quiere asociar conmigo, ¿cuál es mi capital? Ni pelo tengo. Si yo quiero que Dios se asocie conmigo, estamos muy en desventaja. Él es el dueño del bate, del guante y de la pelota. Yo solamente pongo mi decisión. A Dios no se le condiciona. Nunca condicione a Dios. No, es que si Dios me hace este milagrito. No. El corazón contrito y humillado dice: Señor, yo te sirvo y te amo a ti por quien eres tú. Y sabes, Señor, tampoco condiciono el tiempo de respuesta, porque tú sabes cuándo, pero sé que me vas a responder. Aún un silencio tuyo es una respuesta para mí, porque en ese silencio sé que estás obrando a mi favor. Y si fuese rápido, qué bueno, pero no me des tan rápido como para que no pueda discernir que viene de ti. Están conmigo. Por eso qué importante es que nosotros pidamos bien. Señor, no me molestaré con la respuesta. Si me dices que espero, espero, porque tus pensamientos son mayores que los míos. Acepto y confío en tu sabiduría. Acepto y confío en tu soberanía. Y acepto y confío en que tus planes y tus pensamientos son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. A veces queremos tratar a Dios como al compadre. Mire, compadre, si se me hace el negocio, le picho unas chelas, compadre. Si Dios no es tu compadre, Dios es tu hacedor. Y a Él debemos darle la gloria y la honra y la alabanza. Amén. Gracias sean dadas a Dios. Y le pido que nos pongamos de pie, por favor. Y dígale: Señor, si no tengo es porque no pido. Y si pido mal, tampoco voy a tener. Padre, enséñame cómo pedir. Y cómo pedir de acuerdo a tu voluntad. Enséñame cómo pedir, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que todos los que estamos aquí, incluyendo mi propia persona, podamos llegar a tu corazón y pedirte, porque te amamos. Señor, es que si no te pedimos a ti, cuando logremos éxito pensaremos que somos nosotros. Por eso tú quieres que te pidamos. Si no te pedimos a ti, cuando tengamos las cosas le daremos gloria a otras cosas, porque pues ni siquiera te pedimos, entonces quiere decir que tú no hiciste nada.
Pero gracias porque nos das la confianza de que podemos llegar al trono de gracia por medio del camino que Cristo abrió y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas gracias, Señor. Quiero darle un último versículo. ¿Captaron la esencia del mensaje? La paja tírela, pero quédese con la esencia. Y dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Todos somos débiles y todos estamos en riesgo de no pedir bien o de pedir mal. Usted y yo. Y dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar en eso. Porque si sigue leyendo, dice: pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y por qué es que pone Dios este versículo? Escuche por esto. Porque el riesgo de pedir mal siempre va a existir. E incluso el riesgo que se nos olvide pedir también siempre va a existir. Le doy un ejemplo. Imagínese que usted hoy se levanta muy temprano en la mañana porque va a McAllen y desperté. Y usted va a McAllen, pero anda tan apurado pensando en el mall. Por eso hay que decirle al Señor cada vez que vas a McAllen: y líbranos del mall. Y usted va pensando que va a McAllen corriendo y se sube a su camioneta y está llegando a la frontera y se da cuenta que ni siquiera oró por el camino. ¿A quién le ha pasado eso? Y entonces usted dice: ¡ay, no oramos! Por estar pensando en HIV. No oramos. ¡Qué culpa! ¡Qué culpabilidad! Y nos hubiera pasado algo malo y no oramos. Y me agrada tanto lo que dice la Escritura, que a veces en nuestra debilidad no vamos a pedir o quizá no pidamos como conviene. Pero hay alguien que durante todo el camino, desde que tú subiste al volante y llegaste a la frontera, estuvo diciéndole al Padre: guárdalos, papá. Aquel que intercede por nosotros con gemidos indecibles, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, se nos puede pasar, podemos pedir mal, pero Él está intercediendo